Bien. ¿Qué teníamos en la anterior clase? La anterior clase tenemos de que hemos dejado establecido que las líneas magnéticas de cualquier imán, si es un imán, las líneas magnéticas salen y entran. Si aquí yo le pongo norte y aquí le pongo el sur, ¿cuál es la dirección? Rápido. ¿Cuál es la dirección? Internamente del sur se dirigen hacia el norte. Y aquí están concentradas todas. Y cuando se van en el aire, sea en la atmósfera que tenemos aquí, van a ir a cerrarse al otro lado. ¿Sí? Salen a la vuelta y se cierran. Cada una de estas líneas son las líneas magnéticas. Entonces, cuando están circulando aquí, fíjense que todas están circulando por acá adentro. Pues llama, este es el núcleo, este es el imán, y salen hacia afuera, cerrándose en cualquier ambiente. Puede ser aire, puede ser atmósfera, puede ser vacío, no interesa, él circula por todos lados, atraviesa todo, pero no afecta a todo. ¿Qué quiere decir no afecta a todo? Y hemos visto de que el magnetismo tiene una fuerza coercitiva interna bastante grande que es capaz de, a un material que contenga hierro o ferrita, fundamentalmente, hierro es ferrita, la ferrita más carbono se vuelve acero, pero la ferrita es el material magnético por excelencia. Por eso los aceros son magnéticos. ¿Por qué? Porque tienen ferrita, aunque tienen carbón también. Esto le da la dureza. La ferrita no es muy dura, es bastante útil, pero es magnética, una propiedad importantísima de los materiales. Entonces, jóvenes, ¿qué habíamos estudiado nosotros? ¿Qué habían descubierto estos señores? De que para encontrar el campo magnético B de esto, puesto el nombre de campo magnético, no había forma de medirlo hasta que alguien descubrió y se dio cuenta de que por un conductor, este conductor está atravesando esta superficie de un papel, digamos, un cartón, lo que quieran, con un cierto espesor. Este conductor atraviesa esto, sigue aquí. Va a salir aquí. Y al poner aquí elementos, le ponen limallas de hierro. ¿De qué? Limallas de qué? De ferrita. Y al ponerle aquí una fuente de tensión, con un cierto potencial eléctrico, y este potencial, con una llave aquí,
poner aquí la llave conectada a este elemento con un amperímetro para que pueda medir la corriente conectada así. Cuando cierra esto, entonces se forma un circuito cerrado. El circuito cerrado va a ser circular una corriente I, que la va a marcar este amperímetro. Esa corriente I, al circular por acá, se dieron cuenta, y lo mismo está pasando aquí, en todos lados. Es decir, si yo le pongo papeles aquí, todo esto me va a pasar lo mismo, porque todos los conductores, todos, solamente esto hace como demostración, pero aquí está pasando lo mismo, aquí, en todo esto, inclusive dentro del interruptor, está pasando lo mismo. ¿Qué quiere decir? De que se estaba generando, en este caso, si la corriente, ¿cuál corriente? Esta corriente. ¿De dónde viene? La corriente esa viene directamente proporcional a qué? Al potencial B que tienen ahí, de ohm, potencial B, dividido ¿quién? La resistencia óhmica desde aquí hasta aquí. La resistencia óhmica. Entonces, eso le daba los amperes que le marcaban, ¿quién? El señor amperímetro. ¿Y qué producía eso? Se dieron cuenta de que si la corriente subía en esta dirección, estaba subiendo así. Al subir, resulta de que al subir, fíjense, esto estaba subiendo, se producían que estas limallas empezaban a ordenarse en esa dirección así. Y tenían una dirección, veían que tenían una dirección de ordenamiento. Se dieron cuenta de que la corriente I producía de que estos elementos que estaban desordenados se empiecen a ordenar. ¿Sí? Y esa es la fuerza que les hablaba. Pero esa es la fuerza exterior, porque está actuando en el exterior también ahora. ¿Sí? Entonces dijeron, ¿qué analogía hay entre este y este? ¿Por qué? Aquí está produciendo un campo B, que lo voy a llamar electromagnético, y este es el campo B. O sea, vieron la analogía. Dijeron, pero si aquí, solamente, las líneas de campo están circulando hacia adentro, y la corriente, está produciendo lo mismo que esto. Entonces, ¿qué analogía hay entre estos dos elementos? Esa fue la gran pregunta. Entonces, para ver qué es lo que ocurría, ¿qué hicieron? Acercaron este imán, lo acercaron aquí, entonces ahí se produjo una distorsión de estas limallas. Entonces ahí se dieron cuenta de que producían el mismo efecto. Ahora, ¿cómo lo van a medir? Pues ya se fueron ahí, se fueron a los hechos, ¿y qué hicieron? Ustedes recordarán de que han puesto este imán, lo han vuelto una herradura, y han puesto, digamos, que el norte esté aquí así, digamos, el norte esté aquí así, hacia allá va el imán, aquí está el pedazo, este es el norte, y aquí lo van a poner al sur, digamos aquí así. Este es el sur. Fíjense, de afuera, del norte va al sur, o sea, ¿qué quiere decir? Que las líneas de campo estaban yendo en este caso del norte a sur siempre, y son perpendiculares. ¿Sí? Ahora, como están en el aire, claro, que no son exactamente o perfectamente así. Puede haber aquí alguna que haga esto. Se llama el efecto de los bordes, pero eso no lo vamos a considerar porque son muy pocos, son muy menores, son pequeños, ¿no?
Este es el imán roto, digamos, que yo le he cortado, que viene a dar la vuelta aquí. Entonces, al poner eso ahí, dijeron, bueno, ahora aquí tenemos el campo de este, campo verde, de este, de está aquí. Ahora, si nosotros traemos este conductor, lo ponemos aquí adentro, vamos a meter aquí adentro, al medio, ahí. Y vamos a utilizar un pedacito del mismo ancho de esto, es decir, este ancho es igual que este, ¿sí? Un poquito más largo para que parezca igual realmente. ¿Está bien? ¿Qué hacen? Le vuelven a hacer la instalación, vuelven a poner su fuente de tensión aquí. Vamos a poner que, como hemos puesto aquí, ya, así. Ah, pero aquí está al revés, pues. Por la forma que le he puesto yo está así. ¿Sí? Aquí lo vamos a poner así también. A ver, aquí. Aquí le vamos a poner su amperímetro. Lo vamos a poner. Entonces, cuando cierra el circuito, cierra el circuito, los negativos van a mandar hacia allá. ¿Sí? Hacia allá así. La corriente va a ingresar aquí así. A subir. Estoy haciendo lo mismo que aquí. Entonces, al subir, fíjense, estos producen este. Entonces, un campo magnético así, envolvente, ¿sí? Igual que este. ¿Sí? Fíjense, está subiendo, está subiendo, está subiendo y está saliendo el campo magnético así. Regla de la mano derecha. La corriente va así y sube, envolvente. Entonces, para hacerlos, lo que pasa es que cambio de color yo sin querer. Lo vamos a poner azul. Ya, este va a generar así, está generando un campo, fíjense, lo voy a hacer aquí así, miren, así. Pero lo producen todo esto, es decir, esto está haciendo así, todo, hasta donde todo está produciendo un campo magnético así. Ahora, ¿cuál es la interpretación que se hace respecto al efecto que logran? Fíjense, resulta que dicen, bueno, ahora la corriente, va a usar la mano derecha, ¿por qué? Se van a dar cuenta de que aquí hay un producto vectorial, igual que aquí, este es un producto vectorial, porque la corriente sube y produce un campo perpendicular al campo eléctrico. Este es el campo azul es el campo, este es el campo electromagnético. Y este es el campo magnético de quién, de los imanes, este. ¿Sí? Entonces había una pelea entre estos campos y este campo producido por la circulación de la corriente, el campo electromagnético. Cuando lo ponen así, resulta de que este elemento que estaba ahí todo quieto, ahí lo ponen con un hílico, cuando lo ponen, ven que pasa algo. Ah, miércoles, ¿qué pasó? Entonces dijeron, bueno, si la corriente está yendo así, con la mano derecha, si la corriente está yendo así, y el campo está entrando, fíjense, el campo está entrando, o sea que el campo está yendo hacia allá. Entonces, yo no puedo mantener la mano así, tengo que dar vueltas la mano así. Entonces, el campo está yendo hacia allá, miren el dedo gordo. ¿Qué pasa? Aparece una fuerza sobre esto, sobre este elemento, una fuerza así, una fuerza F, que lleva todo, lo tira para abajo, ¿vale? Una fuerza F. Si lo miramos, aquí está el polo norte, ¿sí? Polo norte, líneas de campo así.
¿Cuál es el campo magnético? ¿Están entrando dónde? Están entrando al sur. ¿Qué están mirando ustedes aquí? Están mirando de frente, están mirando al conductor este que lo hemos puesto al centro. Entonces, fíjense, la corriente está entrando por acá. Está entrando. ¿Sí? Si está entrando, la corriente va para allá. ¿Sí? Entonces, si está entrando, está generando un campo. ¿En qué dirección? Está generando un campo así. Un campo electromagnético concéntrico así. ¿Qué dirección? Así. Fíjense. Eso es lo que están viendo aquí. Pero esto aparece, inmediatamente aparece una fuerza, como la corriente está yendo hacia allá, la corriente está yendo hacia allá, el campo magnético está viniendo de aquí, entonces, fíjense el dedo gordo. Entonces, aquí aparece esta fuerza, que va a ser esta fuerza, ¿sí? Que es perpendicular a este campo y también perpendicular al otro. Entonces, cuando ven que hace eso, dan vueltas la tensión, dan vueltas y resulta que cuando dan vueltas la tensión, resulta de que en lugar de ir la fuerza hacia abajo, va hacia arriba. O sea, lo ponen ahí, cuando enchufaban, ¡pum!, se saltaba esto. Cuando le daban la vuelta a la corriente, ¡pum!, se iba hacia abajo. Entonces ya tenían ellos, objetivamente, aparecía una fuerza que provenía, esta fuerza provenía cuando actuaba aquí actuaba una corriente, actuaba una corriente. Y ellos vieron que cuando aumentaba la corriente, aumentaba, la fuerza era más grande. ¿Sí? Corriente chiquita, una fuerza pequeñita. Más corriente, más fuerza. Pues se dieron cuenta de que había una relación. Esta fuerza F provenía de la interacción del campo magnético B y del campo electromagnético producido por la situación de la corriente. Entonces, ¿cuál fue la interpretación matemática de esto? Ya dijeron, bueno, este es un producto vectorial de dos vectores. ¿Cuál vector? El vector de la corriente que está entrando por allá. O sea, tienen el vector de la corriente que está entrando por allá, este vector. Y es el vector. Lo vamos a poner aquí, ahí está I, la misma dirección. I, vector I. Y este es el vector, ¿quién es? Es el vector B, el B magnético. ¿Está bien? Pero fíjense entre I y B, I está aquí y B está perpendicular. O sea que estos también son perpendiculares. Este ángulo, en este caso este ángulo es de 90 grados. O sea, vamos a suponer que alfa igual 90 grados. ¿Y qué aparece? Aparece esta fuerza F, que es otro vector. Aparece este vector. El vector F, que es perpendicular a este, fíjense, perpendicular a este, y también es perpendicular al de atrás, a la corriente. Fíjense, también es perpendicular a este, porque este va para adentro, fíjense, y este forma un ángulo de 90 grados. Sería eso. Los voy a poner ahí. Miren cómo está. Está así, ¿no ven? Lo ven así. Pero si yo se los pongo así, ¿cómo está? 90 grados. Entonces, este es 90 grados con este. Y este también es perpendicular. Entonces dijeron que es increíble. ¿Y qué es esto? Esto dijeron, es este vector I multiplicado por este B, por este B, vector.
¿Y eso a qué es igual? Como es un producto vectorial, va a ser el producto del módulo de I por el módulo de B, ya escalarmente por el módulo de B, multiplicado por el seno del ángulo que forma. ¿Cuál es el ángulo? En este caso, alfa. ¿Y eso qué me origina? Eso me origina un vector C, que es el vector F. ¿Cuál vector F? Este F. Que este F es perpendicular tanto a I como a B. ¿Ven? ¿Cómo hacen ellos? Ellos miran el efecto y dicen, ahora vamos a analizar qué pasa ya en forma vectorial, yendo al idioma del señor Newton. Se dieron cuenta que era esto. Y de ahí nace que esta fuerza va a ser igual al producto vectorial de estos dos. Pero cuidado, estaba en función del tamaño de I. I podía cambiar, fíjense, si yo le pongo más potencial cambia, si le pongo menos resistencia cambia, si le pongo más resistencia baja también, pero también estaba en función de la longitud de este conductor, es decir, de la longitud que intervenía ahí. ¿Cuál es la longitud que interviene? Todo esto desde aquí hasta aquí. ¿Cuál es la longitud? Esa longitud se va a llamar, esa longitud va a ser L. L, que es la longitud que está actuando entre los dos campos. Este produce este campo y el otro está el campo del entrehierro de los imanes. Esto se llama entrehierro, porque está entre este hierro y este hierro se encuentra el campo magnético eléctrico producido por la corriente que está circulando por acá y el campo magnético B, que es el que produce la naturaleza de los imanes. Entonces, esto es analizando en forma vectorial natural, el producto vectorial. Eso, por eso demuestran que es un producto vectorial. Entonces, dicen, entonces, esta fuerza, señores, que aparece aquí, va a ser directamente proporcional ¿a qué? Al valor de la corriente, y esa es la corriente I, pero estaba afectada por la longitud. Si N era muy grande y si estaba relacionada con esta distancia, es decir, si esta L era igual a esta, entraba todo, pero si esta L fuera 2 metros y esto fuera solamente L, solamente interactuaba L. O sea que si coincidía la longitud de L con la longitud del entrehierro, desde aquí hasta aquí, coincidía con estos, entonces coincidían y tienen el máximo valor. Pero si esta longitud era muy larga y solamente actuaba una partecita, solamente esa partecita es aquí que actuaba. O sea, ¿por qué? Porque la otra parte no estaba interactuando con nadie. Por más que este alambre sea así de largo, fíjense, esto, el campo que está produciendo aquí, este campo que está produciendo aquí, quiero dar vuelta aquí, no está interactuando con nadie. ¿Por qué? Porque no hay el campo B. ¿Entienden? Entonces dicen, va a estar en función de esa longitud que tiene que estar comprendida entre los dos. Se ponen I por L aquí. El campo B, bueno, el campo B es el campo magnético, el imán, ya escalarmente por B, y por el seno del ángulo que forman. En este caso, como el seno, como alfa, en este caso, alfa es 90 grados, como alfa es igual a 90 grados, fíjense, si alfa es 90 grados, entonces el seno de 90 grados es igual a ¿cuánto? A 1, pues, en la máquina. Entonces, esa va a ser la máxima fuerza que va a producir esto. ¿Qué quiere decir? De que va a ser la fuerza máxima. Entonces, si quieren la fuerza, entonces esto va a ser seno de alfa. Perfecto. Pero si alfa es igual a 90 grados, entonces el seno de 90 grados es igual a 1,
entonces usted tiene, en esas condiciones va a tener la fuerza máxima. Máxima. Va a ser igual a ¿qué? A la corriente I multiplicada por la longitud por el valor del campo B, que ese es el que está tratando de averiguar usted, ese es su incógnita, ¿por qué multiplicado por 1? ¿Ya? ¿Cuál era la incógnita? Era la fuerza B. Entonces ahí despejan que B va a ser igual a que a esa fuerza máxima, si esto vale 1, es la fuerza máxima, dividido ¿quién? La fuerza máxima dividido la corriente I por la longitud por 1. ¿Cómo han encontrado esta fuerza máxima? Porque cuando hicieron esto, agarraron al alambrito al alambrito este lo colgaron de aquí arriba, lo colgaron de un dinamómetro, y ese dinamómetro estaba agarrado de aquí. Entonces, cuando hace la fuerza, le marca aquí cuántos newtons le produce la fuerza. Por eso se dieron cuenta que si aumentaban la corriente, aumentaban el valor del campo electromagnético y la fuerza disminuía, entonces este campo B seguía constante. ¿Por qué? Porque fíjense, si aumenta la corriente, este aumenta, pero también aumenta este. Entonces esto sigue siendo constante. Por eso se dieron cuenta. Y si la longitud la aumentaban en la barra esta, la ponían más larga, pero no había interacción con eso, no pasaba nada. Pero si la hacían más corta, esta longitud la hacían más corta que esta, sí que cambiaba el valor de B. ¿Por qué? El valor de B ya no estaba actuando toda su magnitud, sino una cierta parte. ¿Comprendido, jóvenes, eso? Jóvenes, ¿comprendieron eso que es lo más importante esto? Aquí les estoy haciendo un resumen. Si ustedes hubieran visto todo lo que hemos deducido en las anteriores clases, se darían cuenta de que es lo más sencillo que hay. ¿Qué querían saber? ¿Cuánto vale el campo B del imán? Ese imán que está ahí arriba. ¿Cuánto vale? Entonces, se dieron cuenta de que había una relación entre los dos campos, pero no me interesa el campo. Fíjense que el campo eléctrico que se producía por la circulación de la corriente, yo lo voy a poner en función de un elemento que yo puedo medir. ¿Cuál es? La corriente eléctrica. Y va a estar en función de la longitud del conductor que está en contacto entre los dos campos. Entre los dos campos, si no, no. No interesa si pongo un cable de 1 metro y está interactuando solamente 10 centímetros, solamente los 10 centímetros de la interacción de los dos campos. Tiene que haber interacción de los dos campos. Fíjense, aquí en esta longitud pequeña están interactuando el campo electromagnético producido por la corriente que circula este azul y el campo magnético producido por el imán que está aquí. Porque es como si este imán hubiera agarrado yo de aquí, lo he torcido así y lo he puesto aquí. Es como si esto estuviera dando la vuelta así, ¿no? Que no hay imanes así separados. Son, siempre que, ya os he dicho, que se corta un imán, se vuelven inmediatamente dos polos y se vuelven uno. Bien. Ahora, bárbaro, un aplauso. Ya sabemos cuánto vale el campo. Por fin han logrado encontrar una relación entre lo que se llamaba el campo producido por un imán respecto a, fíjense, esta partecita es el campo electromagnético. ¿Sí? Fíjense qué interesante. Pero, si nosotros nos ponemos a calcular siempre con el campo máximo, si nos ponemos a trabajar siempre con el campo máximo, fíjense lo que vamos a obtener. O sea, vamos a trabajar con esto, nada más. ¿Sí? Entonces, como voy a borrar eso, les voy a hacer aquí directamente, les voy a hacer aquí lo mismo. Aquí está. Y aquí está B.
Y aquí va a aparecer la fuerza F perpendicular aquí, este es perpendicular a este y este perpendicular a este. Ya está. Este alfa igual 90 gramos. ¿Está bien? Entonces, esto, ¿qué era? Lo copiamos de allá. Queda que este valor de la fuerza es igual a ¿qué? A I por el módulo de I por el módulo de B por el seno del ángulo de 90 grados. En este caso son la de alfa. ¿Está bien? Entonces, de ahí ya introducen el valor de L solamente porque este tiene la longitud de L. Eso he hecho para que voy a borrar esta partecita. Voy a borrar esa partecita, pero lo tienen aquí. Es lo mismo. ¿Sí? De eso sale la deducción de esto. Bien. Ahora, fíjense, si voy a trabajar con la fuerza máxima, es decir, siempre que yo ponga esto 1, estoy diciendo que la corriente está en forma perpendicular siempre a B. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy metiendo en este campo, en esta dirección, siempre perpendicularmente un cable. Si yo lo meto en esta posición, ahí cambia la situación, porque tiene un ángulo. Entonces no va a ser el máximo, pero siempre voy a trabajar con el máximo. O sea, siempre voy a trabajar como perpendiculares. Ahora, se genera aquí una suerte de nomenclatura. Si, por ejemplo, el campo está yendo hacia allá, el campo está yendo hacia allá, y yo pongo aquí, pongo una hoja aquí, ¿sí? Una hoja, igual que esta, pongo una hoja, ¿no? Esta hoja va a ser atravesada por eso. Y si lo pone al vector así, entonces, ¿qué pasa? Pero ese vector, este vector del campo es, si lo denota así, fíjense, lo vamos a denotar así, bien. Lo vamos a hacer así, igual que la flecha de un Apache. Aquí este va a ser la punta, y aquí en la cola va a tener lo que tienen las plumitas ahí, ¿han visto? Para que dirija el vector. ¿Sí? De tal manera que la hoja esta que ve cuando está viniendo hacia allá, cuando está pasando así, lo va a traspasar. Entonces, si la hoja está aquí así, vamos a suponer que esta le ha pasado así. Si yo miro de aquí, y mis ojos miran de aquí, ¿qué estoy mirando? Que se está echando hacia allá. O sea que yo voy a ver que se ha echado la flecha hacia allá. Pero si yo miro de aquí con mis hermosos ojos, yo miro de aquí, ¿qué veo? Veo que viene una punta. Entonces, el símbolo es cuando el campo se viene hacia usted, es un punto, y cuando usted ve que se está yendo el campo, es una X. ¿Por qué? Porque ve las plumas de la flecha Apache. ¿Está bien? Entonces, si yo les pongo aquí esto así, señores, tenemos esto, y yo les pongo aquí unas cruces, ¿qué quiere decir? Que el campo está yendo hacia allá. Y si les pongo esto así, y les digo, señores, este es el campo, quiere decir que el campo B está yendo hacia así. Ahí está el símbolo. ¿Qué quiere decir? La flecha esta está viniendo hacia abajo, fíjense. Y la flecha esta está echando aquí. Se viene hacia ustedes. Aquí está la flecha, viene hacia ustedes. Es lo mismo que les acabo de decir. Eso es importante porque ya vamos a usar la nomenclatura esa. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Mucho. Si es que ahora, de esta ecuación, yo saco que la fuerza que va a ser la máxima siempre va a ser igual a la corriente que circula, por la longitud que tiene, por el campo magnético B, por 1, por supuesto, porque es el 1 del seno del ángulo. Ya directamente esto no lo pongo, ¿sí? En realidad, porque esto aquí es igual. Este vector
este vector es igual al producto así. Ahí está puesto, porque este es un valor cualquiera, ya no es el máximo. Cuando le pongo el 1 aquí, y pongo un punto aquí, quiere decir que la fuerza máxima es este caso. ¿Ok? Tiene un punto. Pero, ¿esto de dónde sale? Esto ha salido de aquí, de que la fuerza es igual a vectorialmente han hecho esto. ¿Ven? Este vector F proviene de hacer el producto de esta corriente por esto en forma vectorial. ¿Y cuál es el resultado? Esto es esto por esto, pero ya no vectorial, sino ya no cruzado, sino un punto por el ángulo que forma entre este y este. Bueno, entonces, al ponerlo así, fíjense, ¿qué es la corriente para mí? ¿La corriente qué es? La corriente son las cargas que circulan, ¿no? Los electrones que van a pasar acá, y este los va a medir, el señor Ampère los va a medir. ¿Cuántos coulombs por segundo? ¿Qué son los coulombs por segundo? Son coulombs por segundo. ¿Qué es esto? Cargas por segundo. La carga Q, ¿en qué lo mido? En coulombs. Entonces, fíjense, si yo lo pongo aquí, que la fuerza F es igual, y en lugar de poner la corriente aquí, pongo las cargas Q, que están circulando. ¿Qué cargas? Las cargas Q, los electrones que están circulando por acá. ¿Sí? Por segundo, o sea, por unidad de tiempo, por L, multiplicado por el campo magnético B. Fíjense lo que tengo aquí. Miren. La fuerza esta sigue siendo la misma. Va a ser igual a qué. Pero miren lo que voy a separar ahora. Esta es la carga Q, la dejo afuera. Carga Q. Pero voy a relacionar, ¿qué cosa? ¿Qué es eso? Longitud sobre tiempo. ¿Qué es eso? Velocidad. ¿Velocidad de quién? Velocidad del electrón para ir, por ejemplo, desde este lugar hasta este lugar. Supongamos que sea esta longitud L, ya. O sea, la velocidad con que va a ir desde aquí hasta aquí. O sea, la velocidad de quién? De los electrones para ir desde este punto hasta este punto. Que es desde este punto hasta este punto. Entonces, los relacionan con la velocidad. ¿Sí? Y sigue siendo un producto vectorial. Muy bien. Ahora, ¿qué hago con eso? Sí. Sí. Volvemos a lo mismo de este dato. Si esta corriente es perpendicular a D, en este caso ya la velocidad, porque fíjense, hay ya la velocidad que va por acá, la velocidad con que van los vectores por acá, y el campo D, ya se hace el producto vectorial de ¿qué? Ahora, ya no es, va a ser el vector velocidad D, el vector velocidad D. ¿Con quién? Con el campo D. Ya no es la corriente. ¿Por qué? Porque la corriente está como un valor aquí. Tantos coulombs. El que se mueve, ¿qué son? ¿En qué tiempo se mueve quién? Esos coulombs. Entonces, esto va a generar otra vez ¿qué cosa? Va a generar la fuerza F. Pero ahora esta F es igual a ¿qué? Al producto del vector B vectorialmente
¿Ve? Y este va a ser el ángulo alfa. Es el ángulo alfa. Si es 90 grados, será el máximo. Entonces ahí, este vector B va a ser igual al módulo de B por el módulo del campo por el seno de alfa. Oiga, pero aquí usted se ha olvidado de esto. Bueno, este es un valor Q que está ahí, ya lo ponemos aquí. Si quiere, usted lo pongo ahí, no le pasa nada, porque la carga siempre es positiva. Sea positiva o negativa, no cambia la velocidad, no cambia la dirección de la velocidad. Entonces, si alfa es 90 grados, entonces tiene la fuerza máxima. La fuerza máxima, que va a ser ya directamente, la fuerza máxima va a ser igual al valor de la velocidad, bueno, la carga, vamos a poner ahí ya, carga Q por la velocidad por el valor del campo por Q. Entonces, esta va a ser la fuerza máxima. Pero fíjense ahora, ya no hago intervenir a quién, a la corriente eléctrica, sino pongo la carga y pongo la velocidad con que van a ir los electrones. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, en este campo magnético B, mando un electrón, ese electrón que está entrando con cierta velocidad, con una cierta carga Q, le va a producir ¿qué cosa? Una reacción perpendicular. Si entra perpendicularmente aquí, digamos que los campos están así, yo mando un electrón así perpendicular, entonces ese electrón puede ocurrir dos cosas. Que se quede girando ahí, o que sea disparado, lo saca de ahí. ¿Por qué? Por esta fuerza, aparece esta fuerza. ¿Sí? Este campo está tranquilo ahí. Yo agarro un electrón, yo voy a disparar el electrón aquí, lo voy a mandar el electrón así. Estoy mandando un electrón aquí con una cierta velocidad aquí. Fíjense, si va para allá, está yendo con esa velocidad, el campo, ¿cómo está haciendo? ¿Qué está haciendo el campo? El campo está entrando, fíjense, está entrando, entonces la fuerza hacia allá. Entonces, ¿qué hace? Digamos que mando un haz de electrones. ¿Qué es un haz de electrones? Varios electrones. Mando así, ¿qué hacen estos electrones? Estos electrones se van a hacer así, se van a ir, se van a alejar. Pero si lo hubiera mandado al electrón aquí así, el mismo electrón con la misma velocidad, si lo hubiera mandado, fíjese, está entrando así, el electrón está yendo en esa velocidad. ¿Qué pasa con el campo? El campo ahora está del otro lado. Entonces, yo tengo que poner la mano así. Entonces, ¿qué pasa? Está entrando así, se encuentra con el campo. ¿Y qué hace? Aparece una fuerza y esta fuerza va a hacer que este electrón quede atrapado aquí y va a estar girando ahí dando vueltas. O sea, la fuerza se va a producir perpendicular. Es así, hace girar. Y es que esta lo saca afuera, lo saca. Cualquiera, digamos, viene otro por aquí y lo va a sacar hacia el otro lado. Sí. Y gracias a esto, se dieron cuenta y pudieron fabricar ya. Les cuento que este es el origen de la fabricación del primer tubo de rayos catódicos. O sea, estaban originando ya con esta. Al darse cuenta de esto, que con un campo magnético podían desviar los rayos, en este caso las cargas, entonces con este principio hicieron los rayos catódicos. ¿Qué es un rayo catódico?
Es el televisor que ustedes conocen, el antiguo, no el que está en sus pantallas ahora, que esa es otra tecnología, que no funciona con el mismo concepto, y ese es otro concepto. ¿Cómo funciona el tubo de rayos catódicos? Vamos a hacer con esta ecuación y con este fenómeno. Mire, yo aquí voy a poner mi fábrica de cargas. ¿Qué es esto? Este es un pequeño potencial en que yo voy a introducir aquí las cargas Q. Aquí este es el generador de cargas Q. Esas cargas Q, ya, yo las tengo ahí dispuestas. Y le voy a poner aquí un capacitor. Voy a poner aquí un capacitor. ¿Sí? Un capacitor aquí, digamos, a medio, así. Y ese capacitor, igual que han visto ustedes, se llama la grilla. Este capacitor tiene orificios aquí de este lado. ¿Por qué? Porque yo con eso voy a acelerar, a producir un campo magnético. Voy a producir un campo magnético aquí. Un campo magnético, digamos, en esa dirección que es. ¿Qué voy a hacer a los electrones? Los voy a mandar a alta velocidad aquí. A la misma velocidad que ustedes han visto que se puede mandar. Que son, bueno, desde ya esto todo tiene que estar metido en un tubo de vidrio al vacío. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos electrones producidos ¿por quién? Por esta corriente se la produce con una fuente de tensión y una resistencia, que es un filamento que está prendido ahí adentro, que está entregando electrones. Los libera los electrones y este campo eléctrico los va a disparar. ¿Sí? Los va a disparar en esa dirección. Pero, como ustedes, esto era muy chiquito, entonces ellos quieren ampliar esto. ¿Qué hacen? Utilizan esto. ¿Qué hacen aquí? Aquí ponen campos magnéticos. Esta zona ponen campos magnéticos. Líneas que van a variar según la velocidad que ellos necesiten. ¿Sí? Pueden ir para arriba, para abajo, depende. Entonces, ¿qué hacían? Este electrón que estaba yendo aquí, si esto no estaba actuando, este pasaba recto. Y se estampillaba aquí. Cuando se estampillaba aquí, no pasaba nada. Es decir, pues, ¿qué pasa ahora? Pues, ¿qué hicieron? Le pusieron aquí una capa de fósforo. Y esa capa de fósforo hacía que cuando se impactaba el electrón, se volvía un fotón. Era una luz. Se volvía un fotón. Luz. Ese puntito de luz que ustedes ven cuando han visto, apagan el televisor. Cuando apagan el televisor, ustedes han visto de que los televisores, en blanco y negro estoy hablando, en blanco y negro, que es el primero que se hizo, apagan así y se queda un puntito ahí chiquitito. Ese es el último que llega. ¿Por qué? Porque se han apagado los campos magnéticos, se apaga todo, porque han quitado la energía eléctrica y queda ese puntito. Pero ese puntito le pasaba a todos lo mismo. Tuvieron que ponerles el fósforo aquí, un fósforo especial, que está, así como usan los albañiles, hubieran embadurnado el vidrio del vidrio interior, porque lo que usted ve es esto, este es el vidrio exterior, que lo puede tocar, es un vidrio duro, ¿no? Y aquí adentro de eso, tiene eso. Por eso es que algunos televisores blanco y negro que lo han usado tanto, que la zona que más se gasta es justamente al medio, y empiezan a ver una parte blanca, ya no se ve casi la figura ahí de lo que están mirando. Aquí se ve un poco más que aquí, pero en el medio ya no, porque es la parte más bombardeada, digamos, ¿no? La parte más usada. Por eso, los televisores, los computadores antiguos tenían su protector de pantalla. ¿Qué quería decir? Ya han visto algunos cajeros antiguos que tienen una mancha ahí, la mancha del logo del banco. ¿Por qué? Porque siempre está dando esa luz ahí y se van cayendo. Es como si
Cuando ustedes juegan pelota, le pegan pelotazos aquí, se les cae el reboque, exactamente le pasa lo mismo en el interior. Claro que no hay quien repare adentro, no hay quien entre. Eso se fabrica y tiene un tiempo de vida y se acaba. Entonces, si no tienen el fósforo ese, no tendrían la luminosidad. Cosa que estos elementos nuevos, modernos, no necesitan eso. Porque esos están hechos con LED, solamente con pequeños foquitos que van cambiando el color según tienen todo un equipo electrónico para hacer eso. Cosa que en esa época no había. Antes, ¿qué tenían? ¿Qué era la electrónica? Era agarrar las cargas eléctricas con un capacitor, impulsarlas a alta velocidad y desviar la velocidad según dónde tenían que ir, porque tenían que reproducir lo que era la imagen. Entonces, estos campos magnéticos son los que hacían el trabajo de reproducir las imágenes. Entonces, por ejemplo, si este venía aquí, este venía, este vector, este estaba yendo por acá, pero tenía que ir hacia allá, entonces este ya agarraba y lo llevaba para allá y lo mandaba así. Y lo mismo hacía así. Entonces, ¿quiénes hacían esto? Los campos, estos son los campos magnéticos, los campos B. En realidad, electromagnéticos. Los campos B electromagnéticos. Lo vamos a poner clarito aquí. No son imanes, son electromagnéticos. ¿Por qué? Porque el electromagnetismo se dieron cuenta de que este electromagnetismo que yo estoy produciendo aquí, que es BE, estaba en función de la corriente que yo mandaba y también la velocidad que yo disparaba estaba en función de quién, de la velocidad que yo mandaba. O sea, ¿qué se llama eso? Se llama frecuencia. Entonces yo cambiaba la frecuencia y le daba más velocidad, menos velocidad, los traía, los agachaba, los llevaba, los volcaba, hacía lo que quería. Es cuando el hombre empieza, y a esto le llaman la electrónica del vacío. ¿Por qué del vacío? Porque esto funcionaba en el vacío. Por eso era un tubo de vidrio, se llama tubo de rayo catódico, está al vacío, no hay aire ahí. Sacan todo el aire. Por eso cuando usted rompe una pantalla, tiene un ruido especial, ¡oh! Suena. Igual que cuando rompe un foco de estos de filamento, cuando rompe, los vidrios no saltan hacia afuera, se meten hacia adentro. ¿Por qué? Porque chupan. ¡Toc! Así se entran hacia adentro. ¿Sí? No estoy diciendo que lo tira al piso, sino si usted le hace un pequeño huequito, va a sentir que ¡pum! Entra aire. Entonces, estos capacitores eran los que impulsaban a los electrones. Por supuesto, no llevaban uno, llevaban varios, ¿no? Y después se dieron cuenta que si ponían, este era para un solo color, blanco y negro. Entonces se dieron cuenta después que si manejaban los tres colores fundamentales, ¿cuáles son los colores fundamentales? No escucho, jóvenes. ¿Cuáles son los colores fundamentales de la luz? El rojo, amarillo y el azul. Correcto. Cuando se dieron cuenta de que el rojo, el amarillo y el azul, combinando estos tres colores, pueden hacer todos los colores, inclusive hasta el blanco. Pueden hacer blanco, negro, toda la combinación. Es una combinación con repetición. No es una combinatoria, es una permutación con repetición. Imagínense la cantidad de colores que pueden hacer. Todos los que se imaginan un arco iris. Por eso se forma el arco iris. El arco iris se forma justamente debido a la descomposición de esta luz que nos viene a nosotros, que trae todos los colores. Si no, pregúntenle a la pirámide de Nilsson, que es el que hizo la descomposición de la luz. Ponía la pirámide y en función del espesor iba cambiando, y aparecían todos los colores. Pues el arco iris se forma debido al efecto del agua. Hay agua y la incidencia de luz se forma con una especie de película de diferentes espesores, por eso va dando la forma de circular. ¿De quién? Del Sol, pues el Sol está emitiendo rayos siempre en esa forma esférica. Entonces, al proyectarse sobre el agua, con diferentes espesores, está dando diferentes colores. Pues ellos se dieron cuenta que manejando tres de estos con las frecuencias del color azul, porque cada color tiene su frecuencia, jovencitos. Cada color tiene su frecuencia. ¿Qué tiene? Se llama esa frecuencia de oscilación. La misma luz la hacen oscilar a ustedes a distinta frecuencia y cambia de color. Por eso es que los LEDs pueden cambiar de color. Un LED blanco
LED blanco, yo le mando una señal, sin frecuencia me da blanco, pero si le empiezo a aumentar la frecuencia va a empezar a cambiar de color. Entonces, ¿qué hacen esos poquitos que van cambiando de color? Tienen un chip ahí que les va cambiando la frecuencia, empieza a oscilar la frecuencia de otra manera y empieza a ponerse cada vez de un color diferente. ¿Está bien? Entonces, se dieron cuenta de que haciendo 3 dispositivos independientes de estos, o sea, ahí nació el Trinitron Color, que lo inventó Sony. Sony fue el primero que hizo los televisores en colores. Fíjense, lo llamaban Trinitron Color y tenían los colorcitos ahí, los 3 colores fundamentales puestos ahí, porque funcionaba, en lugar de tener uno de estos, de estos dispositivos, el generador era el mismo, pero tenían 1, 2, 3 puestos aquí los 3, 1, 2, 3 colores, y combinaban los colores con las frecuencias estas y producieron la luz en diferentes colores. Así nació los tubos de rayos catódicos que originaron y dieron lugar a hacer, gracias a esto, también pudieron construir el elemento que les dio las activaciones más grandes a los electrónicos, que es, ¿qué cosa? ¿Qué instrumento? El osciloscopio. Al ver el osciloscopio, que era un pequeño televisorcito que hicieron ellos, pues mete la señal, podían ver qué forma tenía, qué velocidad tenía, podían medir la velocidad, esta velocidad podían medir, ya, podían trabajar, entonces podían ver cómo cambiaba, al cambiar las intensidades del campo eléctrico, iban cambiando las del magnético. Entonces combina, se llama batido de frecuencias, hacían un batido de frecuencias como una ensalada, hace la señora, ¿no? Y saca un sabor distinto, ellos sacaban frecuencias distintas, sacaban colores diferentes, y de acuerdo a eso han ido ordenando, de tal manera que logran exitosamente fabricar y reproducir las imágenes en colores. Bueno, jóvenes, ahora ya saben cómo funciona cómo funcionan, ¿qué cosa? Los tubos de rayos catódicos. ¿Qué es lo que tienen? Un generador de cargas, que es esta resistencia eléctrica, un capacitor que es el que les da la velocidad mediante su campo eléctrico, que lo hemos estudiado, hemos calculado en las velocidades impresionantes que produce, y ahora estamos conociendo el campo electromagnético, que es producido aquí. Este está produciendo el campo electromagnético. Si yo voy a variar aquí la velocidad, lo llevo a más velocidad, menos velocidad, ¿no? Entonces puedo variar también la intensidad, la cantidad de cargas, pero también después vamos a ver que podemos variar la frecuencia, que es otra cosa. Ese ya es el corriente alterno, estamos en corriente continua todavía. Entonces, se puede hacer eso y así pueden trabajar los tubos de rayos catódicos. Bien, entonces, fíjense cómo ellos partieron de una observación tan sencilla, haciendo una analogía, y con ayuda de la matemática se dieron cuenta que era eso y cómo fueron después despegando hasta hacer ya cosas útiles que usaban dentro de la tecnología. Bueno. Ahora, por supuesto que dentro de este estudio, yo no les voy a dar, pero les voy a explicar, en este estudio yo puedo calcular, por ejemplo, si entra aquí una carga a una cierta velocidad, con qué fuerza la aleja. Aquí con qué fuerza la mantiene ahí atrapada. ¿Sí? Y esto es lo que les pasa, por ejemplo, o sea que no solo hay la atracción gravitacional, hay la atracción electromagnética. Igual que la Tierra tiene un campo magnético alrededor, ya hemos dicho que estamos siendo atravesados por líneas de campo magnético, la Tierra está siendo atravesada. Si viene un elemento, digamos
uno de estos que anda dando vueltas por ahí, un cometa. Si ese cometa trae carga eléctrica, trae una carga eléctrica, y está viniendo a una cierta velocidad, puede ser, si esa carga eléctrica entra, según el ángulo que entra, puede entrar y la Tierra lo va a botar, o puede ser que lo tiene girando, dando vueltas encima de él. Lo puede convertir en su nueva luna. ¿Me entienden? O sea, pero eso es según la velocidad con que entra y si qué cantidad de carga trae y con qué ángulo ha entrado a la Tierra. No se olviden que la Tierra tiene su campo magnético ordenado norte-sur. Entonces, según el ángulo que entra, esas líneas de campo, si caen perpendicular, las pueden disparar o pueden meter al sistema y mantenerlo ahí. Eso es lo que hace el Sol. El Sol puede atrapar planetas, puede atrapar cometas que están yéndose por ahí, los va atrapando por dos motivos. Uno, la atracción gravitacional que actúa sobre la masa y la atracción electromagnética que actúa sobre las cargas. O sea, generalmente elementos cargados con cargas positivas, ¿qué hace? Las va a atraer. Pero generalmente las que vienen son con cargas negativas, traen mucho hierro, entonces esas vienen con cargas negativas, como la Tierra es negativa, la va a disparar para el otro lado, las va a sacar. Si es que llegan a acercarse mucho por inercia, una masa muy grande, entonces va a entrar en la atmósfera y si no es muy grande, a la velocidad que vaya, se va a ir desintegrando por fusión, porque se va a calentar tanto que se va a desaparecer y va a quedar a nosotros polvo, un poco ya de pequeñas cantidades, digamos, de material que no va a ser ni siquiera visible. Entonces, eso es lo importante que tienen que saber ustedes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con en los rayos catódicos? En la relación de los rayos catódicos, fíjense que hay una interacción entre quién, entre el campo eléctrico y va a haber una con el campo magnético. ¿Sí? ¿Y quién está en juego? La velocidad con que entran estos bichos aquí, la velocidad. Entonces, esa velocidad, en realidad yo se los voy a poner aquí directamente, esa velocidad está en función de quién, del valor de quién, de estos dos elementos, el campo eléctrico y el campo magnético. En realidad es este campo E sobre este campo B. Hay una relación directa. ¿Sí? Hay una relación directa. Eso dentro de un tubo de rayos catódicos. De tal manera que la relación de la... Bueno, no tenía sentido hacerles el arco de giro, pero el radio lo puedes poner aquí, pero no tiene ningún sentido. Guarden ustedes esta información de que la velocidad con que está yendo aquí es la relación del campo eléctrico. Fíjense, el campo eléctrico es el que le da la velocidad y el campo B es el que va a dar la curvatura. ¿Sí? Entonces, esta velocidad es la relación. Es decir, si usted mantiene constante E y tiene constante B, esta velocidad también es constante. Pero si aumenta E, va a aumentar la velocidad. ¿Qué quiere decir? Que el campo B se mantiene constante. Pero si me varía este y este, si varían en forma proporcional, que puede ser constante. Pero si varía uno más que el otro, va a ir jugando y ahí es donde el impacto aquí sobre la pantalla de fósforo para que se vuelvan fotones, para que se vuelva luz, pueda ver algo que usted pueda ver aquí. Porque si usted no tuviéramos el fósforo, aquí no se ve eso. Se vería todo blanco nada más. Pero cuando tiene fósforo, sí, está la pantalla negra, por eso ven la pantalla negra y empieza a ponerse colores conforme se va
emitiendo esto. Por eso, fíjense, en los televisores ya semi-modernos, no diré los modernísimos, la parte de sonido era electrónica, pero la parte de esto, fíjense cuando prenden todavía, si tienen un televisor de estos todavía ustedes, yo tengo aquí, cuando prende usted el televisor, escucha primero el sonido perfectamente y recién a los 3 o 4 segundos, casi 5 segundos, recién empieza a ver las imágenes. ¿Por qué? Porque este filamento tarda 5 segundos en calentarse y empezar a emitir los electrones para que el campo eléctrico los pueda enviar y el campo electromagnético los pueda batir, hacen el batido de frecuencias y mostrarle la imagen. Entonces, por eso se debe a que anteriormente, antes que exista la electrónica del estado sólido, que esa es la electrónica verdadera, la otra es la electrónica del vacío, que esta se congela en el vacío, y antes toda la electrónica de la radio funcionaba con filamentos. Por eso es que cuando prendían una radio de esas antiguas, tenían que esperar por lo menos 5, 6 segundos, o 7, 8, algunos, depende de la cantidad de tamaño del equipo, que empiecen a emitir, empiecen a calentar esas resistencias, empiezan a emitir las cargas para que las manden, que son los electrones disponibles. Mientras que en el estado sólido no ocurre eso. En el estado sólido se manda directamente la energía y ya los materiales que son semiconductores son los que seleccionan, mandan, ya cambian de frecuencia ya inmediatamente, instantáneamente. Esa es la gran diferencia entre la electrónica del vacío y la electrónica de estado sólido, que se llama, o sea, los transistores, de los chips, los más modernos que hay. Pero cuidado, cuando los americanos tuvieron un problema seriosísimo con los rusos habían logrado construir el MiG-25, que era un avión de guerra, de combate, que tuvieron algunos combates con los yanquis, con los aviones, con los equipos americanos, y en un combate resulta que los rusos hicieron pomar a los yanquis. Entonces, era muy veloz, aparte, todas las armas que usaban ellos no funcionaban contra esos aviones. Entonces, ¿qué hicieron? Miren dónde llega los americanos lograron comunicarse con uno de los capitanes de escuadrilla de ellos, de los rusos, seguramente le dieron mucho dinero y planearon que se escape con un avión a Japón. Entonces, en un vuelo de esos que hacían que planificaba el capitán, decía vamos a volar en tal zona, han agarrado, han ido a esa zona y como estaba cerca de Japón, él inmediatamente se ha despegado y se ha escapado. Inclusive, claro, los otros vieron que se escapaba, dijeron, lo quisieron derribar, pero no lograron, porque era el mejor piloto, es decir, el capitán. Se escapa y entra en aire japonés, ya estaba charlado todo, de que el tipo dice que se está escapando por problemas políticos, aterriza el avión y los americanos, destornillador, herramientas en mano, se han tirado encima del avión y lo han desarmado. ¿Qué han descubierto? No van a creer, jóvenes. La electrónica que usaban en el avión era electrónica de vacío. Ellos usaban ahí han aparecido las microválvulas, unas cositas así que eran válvulas, funcionaban, estaban siendo tan pequeñas, porque ellos cuando estos aviones están en combate, mandan una cierta de señales de radiofrecuencia que interceptan a sus computadoras, les empieza a hacer funcionar mal y los voltean sin necesidad de mandarles un tiro, sino que empieza a trabajar mal el avión, pierden el control y se caían. Entonces, esa era la gran arma que ellos tenían los americanos para derribar a los aviones rusos. Los rusos dijeron, estos tienen esa tecnología, vamos a diseñar otra cosa nueva. Y entonces ahí descubrieron. Por supuesto, fue un avión internacional, no pudieron, al colmo, estaba hecho ese avión que si alguien lo desarmaba ya no lo podía armar, tenía que romperlo para armar, ya no se podía armar. Entonces se armó un lío internacional que, bueno, lo superaron después, pero ¿qué descubrieron los americanos? De que los rusos estaban trabajando con electrónica del vacío, usaban las microválvulas. Y a partir de ahí,
los equipos. ¿Por qué? Las microválvulas jóvenes no intervienen, pues, las frecuencias externas no intervienen, no los afecta. ¿Sí? Mientras que la electrónica, yo le mando un pulso de alta tensión y lo afecta, puedo quemar los equipos de los otros equipos, de los otros aviones. Puedo mandarles virus. Aquí no entran los virus. No pueden. ¿Sí? Bueno, ahora ya están trabajando con la cuántica, que tampoco, pero bueno, estamos todavía muy atrasados con la cuántica respecto a lo que necesitamos. Entonces, estos son los elementos que yo quiero marcarles a ustedes para que ustedes sepan cómo ha ido avanzando la tecnología y qué importancia tiene manejar estos conceptos básicos. Bien. Con esto ya se logró hacer grandes cosas. Ya se hicieron instrumentos, ya se hicieron una serie de... Se hicieron toda la instrumentación que ustedes conocen, ya se hizo en función de esto. ¿Por qué? Fíjense, miren, cuando circulaba corriente por acá, esto se produce una fuerza. Esa fuerza, y de abajo hacia abajo, lo han hecho de tal manera que los instrumentos, por ejemplo, un voltímetro, es esto. Esta es una bobinita puesta ahí que cuando circula corriente, respecto a esta produce, entonces mueve la aguja para un lado o para el otro. Y eso está calibrado de tal manera que le va a marcar un valor. Entonces así se inventan los voltímetros, los amperímetros, todo, absolutamente todos los sistemas de medición. Bien, jóvenes, ¿qué opinan sobre el tema? Después de aquí ya tenemos que entrarnos a la ley de inducción de Faraday, ver la ley de Ampère, y tal vez ya son las últimas clases porque ya vamos a entrar a ver qué es la corriente alterna. Y ahora ustedes ya saben con esto, cómo logra los humanos darse cuenta de que había una interacción impresionante entre qué, entre el campo eléctrico y el campo magnético. Ahí está el resumen. ¿Y cómo calcular el campo magnético de este imán? Pues con este método que lo encontraron de casualidad, porque se dieron cuenta de que ocurría eso. Entonces lograron medir, instrumentaron matemáticamente, diciendo que era el producto vectorial, y matemáticamente era esto, y se cumplía perfectamente sus valores, y ahí demostraron de que la velocidad, miren de dónde sacan la velocidad, cómo se relaciona la velocidad, diciendo que es la carga por unidad de tiempo, y se relaciona la longitud que recorre esa carga por unidad de tiempo, y sacan esta relación que es fundamental. Esta, jóvenes, esta relación es la que va a originar las máquinas eléctricas, los motores eléctricos. Y esa es la ecuación que ustedes van a manejar después, cuando ya manejemos corriente alterna. Bueno, jóvenes, ¿quedó claro esto? Les voy a mandar la fotografía de esto, es todo clarito. Con el video más ustedes tienen los elementos fundamentales, de dónde salen, por qué se hacen, para qué se hacen, y sobre todo, cómo el hombre utiliza esto en la actualidad. Entonces voy a sacar la foto. Ya tengo la foto, por si acaso vos en la pizarra. Les voy a mandar el respectivo video. Bueno, voy a dejar de grabar para mandarles el video.